Buenos días a todos. Hoy vamos a ver sanidad divina. Vamos a tocar todas las verdades que el Señor tiene en su palabra para nosotros y vamos a ir descubriendo cuáles son esas promesas maravillosas que Dios nos ha revelado desde el principio del libro de Génesis hasta el último libro de la Biblia. Amén. Entonces, lo primero que es importante que veamos es qué significa sanidad divina, ¿sí? La sanidad divina es, cuando hablamos de sanidad divina, estamos hablando de una intervención sobrenatural de Dios para sanar a los enfermos. O sea, cuando una persona tiene una enfermedad, tiene una dolencia, no ha sido sanada por médicos, a veces la gente no ha ido al médico, pero solamente es a través del poder de Dios que obtienen esa sanidad para lo que le estaba aconteciendo, ¿sí? En Hechos 5, 14 y 16 vemos un ejemplo de qué se trata esta sanidad divina, hablando del testimonio que Pedro estaba teniendo entre los hermanos. Y decía que los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aunque de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, todos eran sanados. Entonces, vean que podemos ver acá en Hechos que una de las manifestaciones que tenían estos discípulos del Señor en la tierra es que ellos hacían señales, milagros y prodigios. Eso es algo que está dentro de lo que es el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios para nuestras vidas es que tengamos sanidad, que tengamos salud. Ese es el plan del Señor, lo que Él ideó desde el principio. De hecho, cuando leemos cómo fue que el Señor fue creando todo y en el jardín del Edén, creó todo el cielo, la tierra y después creó al hombre, Él vio que todo lo que Él había hecho era bueno. Y una de las cosas que el hombre tenía era que dentro del jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Y ese era el que el Señor le dijo a ellos: coman de este árbol. Y si ellos comían de este árbol, la promesa era que iban a tener vida y vida para siempre. O sea, en el jardín del Edén no había enfermedad. Las enfermedades son comienzos de muerte. O sea, cuando uno tiene una enfermedad es como que si parte de la vida de uno se está deteriorando. En el jardín del Edén no pasaba esto. Ellos estaban completamente sanos y el árbol que el Señor les había ofrecido para que ellos se alimentaran era el árbol de la vida. Amén. En Salmos 107, del 17 al 20, en esta cita leemos que dice: enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados. Empezamos a ver esto. O sea, están afligidos por sus maldades y sus pecados. No soportaban ningún alimento, ya estaban a la puerta de la muerte. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó en la aflicción. Envió su palabra y los sanó, los libró del sepulcro, o sea, los libró de la muerte. Había un grupo de personas que dice la palabra de Dios que por sus propias maldades y pecados estaban enfermos y estaban en angustia y volvieron sus ojos a Dios, clamaron al Señor y Él en esa aflicción los salvó, le envió la palabra, los sanó y los libró del sepulcro. Amén. Esta sanidad divina es una obra sobrenatural de Dios. Es parte integral de esta obra redentora que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario y que lo profetizó Isaías en el capítulo 53, en el versículo 5, donde dice: pero Jesús, hablando de Jesús, fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades, y el castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos salud. Esta es una traducción. Hay otras versiones donde dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él
y en sus heridas nosotros fuimos sanados. Amén. Entonces estamos viendo cómo en el plan de Dios es que nosotros tengamos salud. Y así Él lo planeó en el jardín del Edén. Y vemos ya aquí en el Salmo 107, cuando había un grupo de personas que estaban enfermas por sus pecados, por sus maldades, clamaron al Señor y el Señor mandó su palabra y los sanó. Amén. La sanidad divina la ejercitó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. En Mateo 8, 16 al 17 vemos que al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con una orden expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliese lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. O sea, en Jesús se cumplieron todas las profecías que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento, todas. Y entre una de estas profecías es esta bendición de sanidad, esta bendición de salud, ¿sí? Y por eso en Mateo podemos ver cómo dice que el Señor sanó a todos los endemoniados, expulsó a todos los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos. Y en Primera de Pedro 2:24 vemos que esta sanidad divina que Jesús impartió cuando estuvo en la tierra, que los apóstoles también impartieron cuando estuvieron en la tierra, es una sanidad que se mantiene hoy en día para nuestras vidas. Y por eso en Primera de Pedro 2:24 él nos dice: Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Y esa promesa está vigente hoy en día para todos nosotros. Amén. Disculpen un segundo. Ok. Una de las cosas que nos vamos a encontrar, que yo y me imagino que muchos de ustedes pensaban, era que o sea, que el Señor nos castigaba con enfermedad. O sea, el Señor, para que nosotros reflexionáramos, o cada vez que nosotros hiciéramos una cosa mal, el Señor nos da una enfermedad para ver si nosotros cambiábamos de rumbo. Esta es una creencia muy común, muy arraigada, y lo que sucede es que de esta manera muchas personas no pueden recibir sanidad porque ellos están aceptando la enfermedad como algo que viene de Dios, como que si fuera la voluntad de Dios. Entonces, una de las cosas que vamos a revisar antes de comenzar punto a punto son estas pequeñas ideas que aunque Dios no es fuente de enfermedad, él dice, bueno, si Dios no es fuente de enfermedad, ¿por qué Dios permite que el diablo nos enferme? ¿O por qué Dios permite que alguna enfermedad llegue a nosotros? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esa permisividad de Dios, no la vemos como una permisividad para corrección. Es una permisividad por autoridad, porque nada sucede en la tierra, nada, si Dios no lo permite. Entonces, Dios tiene que permitir la enfermedad como la sanidad, aunque la enfermedad no venga de Él, porque nada sucede si Dios no lo permite. Entonces, con eso en mente, que está relacionado con autoridad y no con una corrección, podemos seguir adelante. Adán, como estábamos hablando, nunca había experimentado enfermedad. En el jardín del Edén, estaban completamente sanos. Él, por su propia voluntad, desobedeció a Dios. Y como resultado de esa desobediencia, llegó a ser gobernado por otro Dios y estaba en otro reino. El otro Dios es Satanás y el otro reino es el reino de las tinieblas. Y en Romanos nosotros podemos ver que ese dominio de las tinieblas que Adán experimentó después de haber pecado, pasó y fue transmitido a todos los seres humanos. Entonces, estamos nosotros en un mundo de pecado, en un mundo de maldición, y vemos cosas que
que a la luz de nuestros ojos nos parecen completamente injustas. O sea, que un niño se enferme, que un niño muera, que alguien que se haya o sea, que esté bien, que sea una persona de bien le pasen cosas horribles. En este caso hablando de enfermedad. Y es porque estamos en un mundo donde Satanás reina y el pecado y la desobediencia está en el mundo. O sea, estamos fuera de la cobertura de Dios, a no ser que hayamos sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, podemos seguir adelante. Dios pagó un alto precio cuando nos redimió del poder del Satanás. Nada más y nada menos, Dios sacrificó a su Hijo, puso a Jesús en la cruz del Calvario, para que toda esa desobediencia Él la cargara. Y además en esa cruz se llevara todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y en esas llagas del Señor Jesús y en esas heridas que Él recibió, nosotros fuimos sanados, como dice Isaías. Entonces, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es lo que dice Santiago 1:17, que dice que toda buena dádiva, o sea, todo regalo, todo don perfecto, procede de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo lo bueno viene del cielo. Ahí no hay variación. El Señor no se muda, Él no cambia. Él no un día va a traer un mal y otro día va a traer bien. No. Solamente el Señor trae a nuestra vida cosas buenas. Y entre esas cosas buenas es salud y es sanidad. Y además, ¿por qué? Porque nosotros además tenemos que estar conscientes de que hemos sido redimidos de la maldición, de toda esa maldición, donde dentro de esas maldiciones incluían enfermedad, nosotros fuimos redimidos de esa maldición. Amén. Hasta aquí me siguen. Vamos a ver entonces un poco ese origen de la enfermedad, que ya lo hemos asomado, que esa enfermedad, nosotros aquí vivimos y de que estamos chiquitos nos ponen vacunas bueno, para hacernos inmunes a ciertas enfermedades, a ciertos virus, tomamos antibióticos para enfrentar infecciones bacterianas. Entonces nosotros sabemos en este mundo natural donde estamos que hay agentes patógenos que pueden afectar nuestra salud y puede llevarnos a la muerte. Hay muchísimos virus y además de esos virus y esos agentes patógenos, también hay agentes químicos, hay agentes ambientales, hay agentes hereditarios y sociales, porque nosotros podemos contaminarnos por cosas que olemos, también el ambiente puede ser un ambiente, cosas así como, por ejemplo, hasta el ruido, un ruido muy alto o un ambiente donde haya ruidos muy altos puede hacer que nosotros suframos de nuestros oídos y sea afectado nuestra audición. También hay en herencias, tenemos enfermedades que son hereditarias, dificultades que vienen por herencia. Y además hay un montón de enfermedades sociales. Están todas esas enfermedades asociadas con las drogas, el alcohol, enfermedades relacionadas con nuestra alimentación, todo lo que es bulimia, etcétera, ¿no? Y bueno, también está todas esas enfermedades de violencia, de agresión. Todas esas son cosas que el Señor no planeó y que en el jardín del Edén no existían. Pero nosotros la hemos visto, muchos hemos experimentado alguna de este tipo de enfermedades y sabemos que existen, ¿no? Entonces, en Romanos 15:12, ya lo vimos, lo vamos a volver a ver, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y eso es una realidad que la tenemos nosotros muy clara. Ninguno de nosotros, todo el mundo se va a morir, o sea, ninguno de nosotros, a no ser que venga Cristo. Si viene Cristo antes de que nosotros, nosotros muramos, entonces nos vamos con Él. Si no, todos sabemos, y como se dice normalmente, lo único seguro que uno tiene en esta vida es la muerte. Y esa muerte no era el plan de Dios. El Señor quería que teníamos vida en abundancia, y quería que viviéramos eternamente en la gloria con Él. Amén. Entonces,
si nos vamos a Génesis, vemos por primera vez en Génesis la palabra dolor. Antes no habíamos visto nada que estuviera relacionado con dolor, con enfermedad. Todo era gozo, todo era paz, todo era comunión con Dios. Bueno, todo era maravilloso. Estaban en el paraíso. Y en este pasaje, en Génesis 3, del 14 al 17, vemos cuando Dios habla con Adán, con Eva y con la serpiente, porque se da cuenta de que ellos han pecado. Y entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y entonces Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí ya estamos viendo el plan de redención de Dios. O sea, por un lado está llamándolos para ver qué fue lo que pasó y haciendo juicio por lo que ellos hicieron, pero antes de hacer ese juicio contra Adán y Eva, ya el Señor había puesto el plan de salvación, que es el plan que tenía, que Jesús iba a venir, iba a herir en la cabeza a Satanás. Entonces, a la mujer le dice Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, o sea, cuando vayas a parir. Con dolor vas a dar a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de la vida. Por primera vez aparece el dolor y el dolor es el comienzo de enfermedad. Este dolor que el Señor está haciendo no va a ser un dolor físico solamente, sino un dolor emocional, un dolor que es relacionado con tristeza y angustias. ¿Sí? Como estábamos viendo, en el jardín del Edén aparece por primera vez en el capítulo 3 la palabra dolor. Y este dolor no solamente está relacionado con un dolor físico, sino con un dolor en las emociones, tristeza, angustia, y eso es lo que está relacionado, o sea, cuando nosotras tenemos hijos, no solamente damos con dolor nuestros hijos, sino además que nuestros hijos, la crianza de ellos puede traer angustias, puede traer tristezas, también alegrías, pero está incluido esa parte de dolor dentro de el tener nuestros hijos, ¿no? ¿De dónde vienen? Ya va, esto, ok. Esa palabra del hebreo es la palabra atzabón y se utiliza tanto cuando están hablando del dolor y el trabajo pesado al dar a luz para la mujer, como el trabajo y el dolor, el trabajo pesado para cultivar la tierra, el hombre. Es la misma palabra. Y como les había dicho, no solamente se utiliza para el dolor físico, sino también para el dolor mental, emocional, como la tristeza, la amargura, el disgusto, que representa una molestia física y mental. Y todos nosotros hemos experimentado ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, las causantes naturales, hay causantes naturales como estos patógenos que aparecen en el mundo como efecto de la separación entre el ser humano y su Dios. Esto nos empieza a mostrar el deterioro de la creación. La creación cuando el Señor la hizo era perfecta, pero después que hubo esta desobediencia, entonces estamos dentro de una creación deteriorada debido a la caída del hombre, ¿no? Entonces, esas causantes naturales de las enfermedades surgen
entre uno de los efectos de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Hay estos causantes naturales debido a esta desobediencia, ¿ok? Pero que heredamos de Adán, y por ahí entra toda esta problemática en el mundo. Sin embargo, hay otro origen de enfermedades que es por causas voluntarias. O sea, muchas personas, nosotros podemos abusar deliberadamente de nuestros cuerpos, como por ejemplo con el alcohol, las drogas, la promiscuidad sexual. Hemos visto tantas enfermedades relacionadas con el sexo. Vemos los muchachos o las personas que se drogan, que bueno, todo el cuerpo empieza a dañarse. Es una cosa terrible lo que les sucede, igual que las personas que sufren de alcoholismo. Y también está también lo que las personas comen en exceso o las que dejan de comer. Todo eso son enfermedades que son ocasionadas por decisiones voluntarias de nosotros, ¿no? Entonces, una de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es que el Señor nos dio el cuerpo, este cuerpo, y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que debemos de seguir lo que el Señor nos recomienda para cuidar nuestros cuerpos y para evitar de esta forma lesiones, enfermedades e incluso la muerte, ¿ok? Entonces, vemos que debido al pecado que entró en el mundo, entran todos estos agentes patógenos y toda esta problemática que puede haber en la tierra, pero además hay causantes voluntarios de la enfermedad que nosotros decidimos con nuestras acciones hacer cosas que atentan contra la salud de nuestro cuerpo. Entonces, como podemos ver, no toda enfermedad puede estar vinculada con un pecado específico que hayamos cometido, ¿no? O sea, por ejemplo, qué sé yo, una infección en la orina, una infección de los pulmones. No nos estamos enfermando porque hayamos hecho algo, o sea, voluntario, sino que estamos en este mundo de aflicción, en esta naturaleza caída, tanto de la creación, que está bajo maldición, como, bueno, todos nosotros que ahora tenemos un cuerpo que no es ese cuerpo glorificado, ese cuerpo perfecto que el Señor había ideado para nosotros, ¿no? Entonces, la enfermedad y la muerte nos afectan a todos, y la razón es ese pecado, como por ejemplo un virus mortal que invade a toda la creación. Entonces, en este mundo decadente vemos que uno de los resultados es enfermedad y muerte. Y no hay nadie que se escape de esta situación. O sea, no hay ninguna persona que pueda decir que no le ha dado jamás un dolor, jamás una enfermedad. Alguna cosa le debe haber pasado. Y si no es física, puede haber sido emocional. Puede ser tristeza, puede ser soledad, puede ser angustia. Y eso es también enfermedad, eso son dolencias, ¿sí? La paga del pecado, dice la Biblia en Romanos 6:23, que es la muerte. Y las enfermedades son comienzos de la muerte, ¿no? Entonces, cuando el hombre, por su desobediencia, le dio la espalda a Dios, perdió la bendición y la protección de Dios. Es como que si antes estábamos debajo de un paraguas, de una cobertura del Señor, bajo las alas del Altísimo, nosotros voluntariamente nos salimos de esa protección. Y cuando nos salimos de esa protección, ahora nosotros vamos a estar bajo el poder del diablo. Y a partir de ahí, una de las formas que Satanás oprime al ser humano es con la enfermedad. Enfermedades físicas y además enfermedades emocionales y enfermedades sociales. Entonces, de bendición, el hombre y el mundo pasó a un estado de maldición. Hasta aquí me siguen, van conmigo. Ahora, nosotros podemos, a lo largo de las escrituras, podemos ver que hay causas espirituales de estas enfermedades. No solo es porque nos enfermemos por un agente patógeno,
no es solamente porque nosotros voluntariamente decidimos drogarnos o hacer cosas que atenten con nuestro cuerpo, sino que hay ciertas causas de estas enfermedades que vienen directamente de causas espirituales. Una de esas es la obra de las tinieblas, y lo vemos en varios versículos de la Biblia, varios pasajes, donde se menciona que hay personas que están endemoniadas, o sea, que están atormentando y tienen opresiones del diablo, ¿no? En Mateo 15, del 22 al 28, dice que saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y estaba una mujer que era una mujer que no era hebrea, pero ella era una mujer cananea. Sin embargo, aun y cuando ella no era del pueblo de Jesús, del pueblo de Israel, del pueblo escogido, ella fue detrás de Jesús y fue hasta que el Señor, y le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Sabemos que existen este tipo de enfermedades que son causadas por un demonio, y en Lucas 13, del 10 al 17, también nosotros podemos ver que Jesús estaba enseñando en la sinagoga en el día de reposo, y allí había una mujer que hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y bueno, hubo un dilema ahí en la sinagoga, porque los religiosos le dijeron cómo era posible que en día de reposo el Señor estuviera sanando a un enfermo. Y entonces el Señor dice: bueno, ¿cómo es posible? O sea, son unos hipócritas religiosos. O sea, ustedes, si un animal de ustedes cae en un sitio, o sea, cae, ustedes no van y lo liberan para que el animal no sufra, lo liberan. ¿Cómo es posible que esta hija de Abraham, o sea, una hija de Abraham, porque en este caso el Señor, ¿qué está haciendo? Está apelando a la herencia y a la promesa que tenía el pueblo de Israel de sanidad. Dice: ¿cómo es posible que a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces, como vemos en estas dos oportunidades, que esta enfermedad donde estaba encorvada esta mujer no era por una causa física de ella, sino era por un azote. El origen era una opresión satánica, y en esta otra, la hija de esta mujer cananea, la niña estaba atormentada, era por un demonio. Amén. Otra de las consecuencias o causas espirituales de las enfermedades es un pecado no confesado. A veces las personas están en pecado, y lo vamos a ver también en un pasaje con Jesús, y el origen de esa enfermedad es pecado. ¿Ok? Hoy en día hay ciertas enfermedades que están relacionadas, aunque son enfermedades físicas, están relacionadas con situaciones emocionales que vive una persona. Puede ser una situación de rabia continua porque falta de perdón, y esas situaciones continuas de ira, de enojo, de rabia, pueden ocasionar, al final, pueden traducirse en una enfermedad física. En Salmo 32, del 3 al 5, David está hablando, y David tenía una enfermedad. O sea, David se sentía muy mal, la verdad es que dice que sus huesos habían envejecido de lo mal que se sentía, y él al principio confiesa y dice: wow, realmente es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, o sea, mientras no confesó David su pecado, no se arrepintió, no fue a donde Dios a pedirle perdón, dice: mientras yo callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Señor, perdona las maldades y estos pecados
que traían estas enfermedades, estas dolencias, desaparece. En Marcos 2, del 1 al 12, aquí estamos, vemos la historia del paralítico que fue llevado por 4 amigos y que estos amigos introducen al paralítico por el techo donde estaba Jesús predicando porque había mucha gente y ellos no podían entrar, ponen la camilla del paralítico enfrente de Jesús y el Señor le dice, por la fe de ellos, o sea, por la fe de los amigos, le dice, tus pecados te son perdonados, le dice al paralítico. O sea, imagínense, hay un paralítico y dice, tus pecados te son perdonados. Todo el mundo estaba esperando que lo que le iba a decir era, estás libre de esta enfermedad, o sea, ya puedes ponerte en pie. Y sin embargo, él no le dice eso. ¿Por qué? Porque la raíz de esa parálisis que tenía este hombre era una raíz espiritual. La raíz era pecado. Y entonces cuando estaban ahí, los fariseos los escribas, empiezan a decir, bueno, ¿cómo es posible que lo estaban pensando? La cosa que como Jesús es omnisciente, sabía lo que ellos empezaban a decir, bueno, ¿cómo es posible que esté diciendo que le perdona los pecados? Si solamente Dios puede perdonar los pecados. Además, es mucho más fácil que uno le diga a alguien, ay, tus pecados te son perdonados, que decirte, toma tu lecho y anda, porque si los pecados eran perdonados o no, eso no se notaba, eso no se podía ver. Pero que le dijeras, toma tu lecho y anda así, porque ahí ibas a ver si lo sanaste o no lo sanaste. Y entonces Jesús le dice, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? Le dice a los escribas, tus pecados te son perdonados, o decirte, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces le dice, para que vean que el Hijo de Dios tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, te digo a ti, toma tu lecho y anda. Entonces vemos en esta oportunidad cómo la causa de la enfermedad de este paralítico no era un problema, la raíz de la enfermedad era pecado. Y entonces el Señor lo que hace es que le perdona sus pecados y ese perdón de pecados está asociado con que este paralítico fue sanado. Hay otras causas espirituales que a veces no entendemos, que es peligroso que nosotros decidamos lo que el Señor hace. O sea, cuando vemos alguna cosa, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora con el virus, que nosotros decidamos, o sea, y nosotros digamos, no, o sea, esto es que Dios trajo esto para que todo el mundo se arrepienta. O sea, hay que tener cuidado, porque eso es algo que nosotros pensamos, puede ser que el Señor lo esté haciendo, pero eso no está escrito en la palabra de Dios y no tenemos certeza. Entonces, me parece que debiéramos de tener cuidado con este tipo de cosas. Y cuando el Señor trae un juicio sobre una nación, es porque el pecado de esta nación ha abierto esa puerta y la maldad ha llegado al cielo. Y el Señor, aunque ha permitido de muchas maneras que se arrepientan de los pecados para que les vaya bien y Él pueda bendecirlos, llega un momento en que no lo puede hacer y el pecado es tan grande. Y acuérdense que Dios es santo y Dios es un juez que tiene que hacer justicia. Y en este caso vemos este ejemplo en cuando estaba el pueblo de Israel cautivo en Egipto y el Señor manda 2 plagas, bueno, la última también porque es la muerte de todos los primogénitos relacionadas con enfermedades. Aquí vemos 2 ejemplos. En Éxodo 9 vemos la plaga del ganado y en Éxodo, en el versículo 1 vemos la plaga del ganado hasta el versículo 6 y en el versículo 8 la plaga de las úlceras. Y en estos 2 casos, el Señor le dice a Moisés que vaya donde Faraón y le dice que dile a Faraón que deje ir mi pueblo. Pero Faraón no deja ir al pueblo de Israel. Le dice, o sea, la consecuencia de que él siga en pecado, siga en este orgullo, siga rebelándose contra Dios, es que va a venir esta enfermedad sobre él. Y en este caso vino una plaga del ganado y murió todos los ganados, todos los caballos, los asnos, los camellos, las vacas, las ovejas, todo, pero al ganado de Israel no le pasó absolutamente nada. Amén. Y en el caso de las úlceras,
también le cayeron úlceras a todas las hombres y a todas las bestias que habían en Egipto, y fue una de estos juicios que el Señor en su soberanía hizo sobre Egipto. Otra causante de estas enfermedades puede ser una condición congénita. Una condición congénita, como vemos aquí, dice condición congénita previamente conocida por Dios a la espera de manifestar oportunamente sus obras. Puede ser que alguna persona nazca con una enfermedad que no es producto del pecado de esa persona, pero el Señor tiene un plan, y Él va a hacer que esa enfermedad en esa persona esté relacionada con bendiciones que Él va a dar para que la obra maravillosa de Dios se pueda manifestar en la tierra. Y eso lo vemos en Juan del 9, del 1 al 10, donde dice que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque la creencia en ese momento era que si alguien tenía una enfermedad era porque había pecado, él o sus padres. O sea, era una maldición que estaba pasando de generación en generación. Y entonces Jesús le dice, no, ni él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, sabemos que estamos en un mundo caído, que el pecado y la maldición entró en todos los hombres, y parte de esto habrá recaído sobre este hombre, no por su pecado directamente ni por la de sus padres, pero el Señor siempre, y en este caso lo vemos, Él va a utilizar aquellas cosas, aunque sean cosas terribles que nos estén pasando, todas las cosas Él las quiere llevar a bien y quiere a través de esas cosas manifestar oportunamente sus obras en la vida de nosotros. Entonces, podemos ver que la provisión de Dios para nosotros es una provisión de sanidad. El Señor planifica y provee sanidad para nosotros. Eso es algo que tenemos que de dar por seguros, y tenemos que tener esa confianza que el Señor, antes de que pasara todo lo que pasó en el jardín del Edén, ya había dado el plan de redención. Él ya había puesto a Jesús, el plan para que Jesús se llevara nuestras enfermedades. Él puso la provisión de la sanidad de una vez para todos nosotros. Y con eso nosotros debemos de andar, de seguir adelante, aun y cuando en algún momento de nuestras vidas podamos tener alguna dolencia, alguna enfermedad. Bajo el pacto antiguo, antes que viniera Jesús, también vemos esa promesa de sanidad para el pueblo de Israel, para aquellos que obedecían la palabra del Señor. En Éxodo 15:26 vemos que Jehová dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos. Vean que las bendiciones del Señor, el Señor nos da bendiciones por la gracia, por su gracia. En este caso, todavía la gracia de Dios no se había manifestado, estaban bajo la ley mosaica. Y el Señor le dice, si ustedes hacen esto, o sea, si ustedes se mantienen bajo mi protección y guardan mis estatutos, o sea, oyen mi palabra y además la hacen por obra, o sea, la ponen en práctica, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios les enviaré a ustedes, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, una de las cosas que el Señor se manifiesta desde la antigüedad a su pueblo, y ahora nosotros también somos pueblo del Señor, insertados en Jesús, es esa provisión de sanidad. ¿Okay? Entonces, ninguna de las enfermedades que le cayeron, le sucedieron, sufrió el pueblo Egipto, sufrió el pueblo de Israel. Por eso nosotros, basándonos en esta palabra, en esta verdad del Señor, nosotros tenemos que desarrollar confianza en que Dios a su pueblo le dio provisión para sanidad y vivir confiados
de esta provisión que tiene y que ya lo dio para nosotros a través de la obra maravillosa de Jesús en el Calvario. Como lo habíamos visto en Isaías 53, y aquí lo vamos a leer del 5 al 7, porque además este pasaje es maravilloso. Hablando de Jesús, Isaías está profetizando miles de años antes de que Jesús naciera por la Virgen María, y cuando se casa cuando la Virgen María es llena del Espíritu Santo y se preña del Espíritu y da luz al Señor Jesús, ese plan maravilloso estaba siendo profetizado por Isaías. Y entonces él dice, más el herido, hablando de Jesús, más el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vean aquí ya que esa paz que Dios trae sobre nosotros es también una sanidad emocional, sanidad espiritual. Y además, físicamente dice, nosotros fuimos curados. Dice, todos nosotros nos descarriamos. Fíjense que somos todos, ahí no hay nadie que se salva. Nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Y todo esto está revelando, nos está mostrando, es la profecía de esa muerte expiatoria, o sea, esa muerte que el Señor Jesús hizo en lugar de nosotros, y gracias a eso nosotros podemos reclamar esa promesa de sanidad para nuestras vidas. Jesús es nuestro